1 Samuel capítulo 4 versículo 10. 1 Samuel chapter 4 verse 10. Te adoramos, Jesús. We worship you, Lord. ¿Todos lo tienen? Do you have it? Digan fuerte amén. Say amen when you have it. Leemos solamente el versículo 10. We're going to read just verse 10. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres. Puede sentarse. You may have a seat. Gracias, Jesús. ¿Quién era el pueblo de Israel? Who was the town of Israel? La Biblia dice que el pueblo de Israel era y es el pueblo escogido por Dios. The people of Israel is the people chosen by God. Y dice la Biblia que cuando ellos iban a una pelea, a una guerra, The Bible says when they were going to war, eran temidos por los enemigos por lo que ellos eran capaces de hacer con Dios. they were feared by the enemies because of what God could do through them. Cuando el enemigo se preparaba a pelear contra el pueblo de Israel, When the enemy would get ready to fight with the Israel, se preparaban de tal manera they would get ready in such a way para intentar por lo menos matar a muchos, no para ganar. to at least kill many but not win. Porque dice en la Biblia que el pueblo de Israel era invencible. It says that the people of Israel were invincible. Pero en este pasaje que acabamos de leer ahora mismo, In this passage we just read, dice en la Biblia que fueron a pelear contra los filisteos. it says they were fighting against the Philistines. Y dice en la Biblia que los filisteos, si usted tiene tiempo de leerlo más adelante, If you have time to read further in, que cuando los filisteos escucharon gritos y voces tan fuertes, when the Philistines heard the noise, ellos se asustaron. they were afraid. Porque dice que escucharon que el arca de Dios estaba en el centro del pueblo de Israel y que lo habían traído a la guerra. They heard that the ark of God was in the center and they had brought him to war. Pero dice la Biblia en ese versículo que leímos, aún así perdieron la batalla, perdieron a 30,000 hombres. It says even then they lost 30,000 men. ¿Por qué pasó esto si era el pueblo de Dios? Why did this happen if they were God's people? Dice en la Biblia que por causa del pecado, It says because of sin, Dios se apartó en ese momento del pueblo de Israel. God separated from that moment from the people of Israel. Y yo quiero hablarte, iglesia, pueblo de Dios, todos los que nos ven a la distancia, I would like to speak to you lo importante que es la presencia de Dios en nuestras vidas. the importance that the presence of God is in our lives. ¿Qué somos nosotros sin Dios? What are we without God? ¿Qué somos nosotros sin Dios? ¿Qué es usted sin Dios? What are you without God? Por eso es importante la presencia de Dios That's en why nuestras vidas. the presence of God is so important in our lives. Para poder explicarle más de lo que sucedió en el pueblo de Israel, To be able to explain what happened to the people of Israel, quiero explicarle qué es la presencia de Dios. I want to explain what the presence of God is. Sí, porque muchos sabemos qué es la presencia de Dios, pero no estamos en la presencia de Dios. Because many of us know what it is, but we're not in the presence of God. Ahora, la presencia de Dios es la persona de Dios mismo revelado en un tiempo específico. The presence of God is the person of God himself revealed in a specific time. Y cuando la presencia de Dios se manifiesta, usted puede sentirla, And usted when puede verla, When the presence palparla, of God is in presence, you can feel it, y usted puede de alguna manera sentir la manifestación de la presencia de Dios en su vida. you can feel how it manifests in your life in a way. Ahora, la presencia de Dios no se puede percibir a través de un hombre, sino a través de Dios mismo. The presence of God, you don't feel it through a man, but through God himself. La presencia de Dios es la atmósfera que envuelve a nuestro cuerpo. It's the atmosphere that revolves around our lives. Dice que es en un tiempo específico como una sombra que nos cubre. It says it's a specific time like a shadow that covers us. ¿Cómo así, Rosenberg? ¿Qué es eso? ¿Cómo es que Dios puede ser como una sombra que nos cubre?
What do you mean that it can be like a shadow that covers En el us? Salmo 91, versículo 1, la Biblia dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará ¿en dónde? ¿Morará en dónde? Bajo la sombra del Omnipotente. Pero ¿qué dice? Solo el que habita. Usted no puede estar cubierto por la sombra que es Dios You cannot be covered by the shadow that is God si no habita bajo su presencia. if you don't abide in His presence. Y cuando estamos bajo esa sombra, en el versículo 7, When we abide in that shadow in verse 7, dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. thousands may fall to your right and to your left, but you will not. ¿Cuántos queremos la cobertura de Dios? How many of us want the cover of No, God? levante su mano y diga fuerte amén. ¿Usted quiere la cobertura de If Dios? you want God to cover you, Tenemos que buscar su presencia. we have to seek Tenemos His que presence. habitar en su We presencia. have to be in His presence. Tenemos que depender de su presencia. We have to depend on His presence. Ahora, ¿por qué no puedo sentir o percibir la presencia de Dios? Why can't I feel or perceive His presence? Cuando una persona no puede sentir o percibir la presencia de Dios es por causa del pecado. When a person can't perceive His presence, it's because of sin. Por más que el director diga aquí levante sus manos, alabe, adore, pero si una persona está en pecado, no pasa nada. If a person can say, oh, lift up your hands, the presence of God is here, but you don't feel it, it's because of sin. Usted ve que todos caen, todos lloran, todos son ministrados, muchos son sanados, hay muchos milagros sucediendo, pero nada pasa en usted. You can see that people are crying, people are falling, there's healing, but you can't feel anything. Todo esto es por causa del pecado y de la iniquidad. It's because of sin and iniquity. Dice aquí, la iniquidad es la presencia de algo torcido, It says the iniquity is the cause of something that's not straight, algo inmoral. something immoral. Ahora, cuando estas cosas están presentes, algo torcido en nuestra vida o algo inmoral, When something is not straight in our lives or it's immoral, usted no siente la presencia de Dios. it causes you to not feel the presence of God. Dice la Biblia que la luz no tiene ninguna comunión con las tinieblas. It says that the light has no communication with the darkness. Entonces, en donde una vida hay pecado, So where there is sin in a life, no puede estar Dios ahí. God cannot abide. Necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado y después buscar a la presencia de Dios. We need to repent from our sins and then seek the presence of God. En Isaías 59:1, venga a Isaías capítulo 59:1. In Isaiah 59:1, Aleluya. Dice en el versículo 1 del capítulo 59 de Isaías: in Isaiah 59 verse 1, He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, surely ni the arm of the Lord is not too short, ni se ha grabado su oído para oír. nor his ear is too dull to hear. Dice el 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vuestro rostro, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En el versículo 1, la Biblia dice que Dios a la verdad está dispuesto. Él no ha cortado su mano. God is willing. Dios sigue teniendo su mano extendida hacia su pueblo. God has his arm extended towards his people. Pero por más que Él la quiera extender y alcanzar a cubrirnos, But no matter how bad he wants to cover us. en el versículo 2 dice nuestras iniquidades, But in verse 2 it says our iniquities, nuestros pecados our sins han hecho que la cobertura de Dios have caused no llegue a nuestras vidas. for his face to be hidden from us. Si el pecado me separa de Dios, If sin separates me from God, tengo que dejar el pecado.
I must leave sin behind. ¿Cuántos queremos estar cerca de Dios? How many of you want to be close to God? Fueron menos. ¿Cuántos queremos tener la cobertura de Dios? How many of us want God to cover us? Día a día tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Day by day we must repent of our sins. La presencia de Dios tiene un propósito en nuestras vidas. The presence of God has a purpose in our lives. Y el propósito de la presencia de Dios es que la palabra de Dios sea manifestada en nosotros. And the purpose of His presence is so His word can be manifested in our lives. ¿Qué es manifestada? Que se cumpla. What does the manifest mean? It means to be completed. Si Dios promete a su pueblo bendecirlo, If God promises His people to bless them, pregúntese ahora por qué no se ha cumplido. say, why hasn't it happened? Ausencia de la presencia de Dios. The absence of the presence of God. Podemos estar en la iglesia, sí, usted puede levantar sus manos, puede cerrar sus ojos, puede abrir sus labios, puede orar, puede hacer todo lo que quiera y no estar en la presencia de Dios. You can be in church, close your eyes and raise your hands, but you cannot, doesn't cause you to be in the presence of God. Porque la presencia de Dios es el propósito para que su palabra se cumpla. Because the presence of God is the purpose for His word to be fulfilled. Entonces, si la presencia y la palabra van juntas, If en His ningún presence momento, and His word go together, debemos separarlas. it would not be separated. ¿Cómo podemos entonces tener acceso a la presencia de Dios? How can we have access to the presence of God? A través de la oración, la adoración. Through prayer and through worship. Es ahí donde la presencia de Dios se manifiesta. It's there that the presence of God is manifested. Por eso da tristeza cuando uno está enfrente That's why it's sad when someone is in the front y aquí uno siente la presencia de Dios, and some people feel the presence of God, pero de repente abre uno los ojos but then you open your eyes y ve gente que no está adorando. and you see people that are not praising. Que toda la semana tuvo para trabajar y el único día que tenemos para adorar a Dios, no lo adoramos. They had the whole week to work and the only day they have to praise the Lord, they don't. El día que venimos a la casa del Señor a darle todo nuestro ser, The day we come to the house of the Lord to give all of our being mi hermano, y no se lo damos. and we don't give it. Esto me da a entender a mí que si el día que estoy en la iglesia, en la casa del Padre, en donde debo de adorar y no lo hago, It makes me understand that the day that I should be in the presence of God to worship Him and I don't. mientras esté en el trabajo, menos lo va a hacer. If you're at work, I doubt we're going to do it. Si no puedo darle un día con todo mi ser al Señor, If I cannot give one day with all my being to the Lord, en donde no tengo más nada que hacer más que adorar. where I have nothing else to do but praise. Usted se imagina un día en donde le están llamando en su trabajo y ven a hacer esto, ven a hacer lo otro. ¿Usted va a tener tiempo para levantar sus manos y adorar? Do you think you're going to have time at work where they're calling you and you're busy to lift up your hands and praise God? Pero ¿cuántos venimos en esta mañana a adorar al Señor? How many of us come here to worship No, the no, Lord ¿cuántos today? trajimos ofrendas de palmas How en many esta of us mañana al bring a Señor? praise of worship to the Lord? Aleluya. Amen. La adoración crea una atmósfera para nosotros poder entrar y habitar en su presencia. Worship creates an atmosphere for us to be able to enter His presence. Por eso cuando hablamos de adoración, lo hablamos y decimos que la adoración es un estilo de vida. When we speak of worship, it means it's a lifestyle. Debemos de adorar a Dios siempre. We must worship the Lord always. Y esto quiere decir que la palabra de Dios tiene que estar siempre unida a esa adoración. It means it must always be together. ¿De qué más habla usted cuando usted tiene una plática con un amigo o una amiga? What else do you speak of to your friends whenever you're conversating? Muchas veces lo menos que mencionamos es la palabra. Most of the time, the last thing we mention is the Word of God. Es más, le damos más atributo a todo lo que está sucediendo en nuestro entorno. We give more attention to everything that's going on around us. Hablamos más de las dificultades, problemas, enfermedades, situaciones y esto y el otro. We speak more about our problems and circumstances we're facing, Pero no hablamos de lo que verdaderamente es importante. but we don't speak of what's truly important. Amén. Amen. Necesitamos habitar en su presencia si queremos tener su cobertura. We must abide in His presence if we want to have His cover.
Hay evidencias que demuestran que estamos en su presencia. There is evidence that shows that we're in His presence. Dice que cuando estamos en su presencia tenemos, número uno, descanso. It says when we're in His presence, number one, we have rest. Si usted viene a la iglesia cansado y se va peor, If you come to the church tired and you leave out worse, sencillo, no estuvo usted en la presencia de Dios. you were not in the presence of God. Si usted vino mal cuando salió de la casa If you were bad when you left your house y se va peor, and you leave worse, ¿en qué momento usted se metió a su presencia? in what moment were you in His presence? Si la Biblia dice, venid a mí los que estéis cargados y cansados y yo os haré descansar. The Word of God says, come to me all who are tired and weary, Pero and I will give you rest. y si se va con las cargas nuevamente, And if you leave with your burdens once more, vinimos a Él, did we come to Him? ¿verdad que no? No, we didn't. Vino a la iglesia, You came to church. vino al culto, You came to the service, pero no vino a la presencia de Dios. but you didn't come to the presence of Lord. Dice también que en la presencia nosotros encontramos paz. It says in His presence you can find peace. Pero yo conozco cristianos que no viven en paz. But I know Christians who don't have peace. Conozco gente que va a la iglesia pero está atemorizada por lo que está sucediendo allá I know afuera. people who are going to church, but they're fearful of what's going on in the world. Gente que cree en Dios, pero hermano, y fíjese esto y el otro. People who believe in God, but are so concerned with everything else. Dice también que tenemos abundancia de gozo en su presencia. We have an abundance of joy in His presence. Si después de un culto glorioso, If after a glorious service, usted se va peleando con la mujer en el carro, you're fighting with your wife in the car, no hay gozo. there's no joy. Se va peleando con los hijos, You're fighting with your children, o se va peleando con los hermanos, or you're fighting with your brothers, o peleando con los amigos. or fighting with your friends. Le pregunto algo, ¿está en la presencia de Dios? I ask you, were you in the presence of the Lord? ¿Dónde habita la presencia de Dios? Where is God's presence? Pregunta, ¿dónde habita la presencia de Dios? Ask, where is God's presence? Si la presencia de Dios habita en nosotros, If the presence of God abides in us, entonces tenemos descanso, paz y abundancia de gozo. then we have joy, peace, and abundance Amén. of rest. Ahora, si usted no sonríe, usted no está alegre, no está feliz, If you're not discúlpeme, joyful and smiling, pero yo tengo un Dios que es alegre. but I have a God who No, is yo tengo joyful. un Dios que es alegre. I have a God who Un is Dios que es joyful, feliz. a God who is happy. ¿Qué le pasa a una persona cuando está en la presencia de Dios? What happens to someone when they're in the presence of God? Se despierta el temor de Dios en esa persona. The fear of the Lord awakens in that person. Es decir, que cuando una persona se mete a la presencia de Dios, por ende ya no quiere volver a pecar. When you're in the presence of God, it causes you to not want to sin. Porque hay un temor dentro de él que no lo deja volver a ser el mismo. Because there's a fear inside of you that doesn't let you go back to being the same. Dice la Biblia, "He aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y esto sucede porque ya no vivo yo, sino que Cristo ahora vive en mí." In the Bible, it says, all things from the past have gone to pass, and I'm a new creation in God. Entonces, cuando predicamos que Dios es cambio, porque es una relación, no religión, So when we preach that God is changed, because it's a relationship, not religion. dígame usted qué le pasa a una persona que lleva años siendo cristiano y no ha cambiado. Tell me, what happens to a person that has been years in his church but doesn't change? Es porque nunca ha tenido un encuentro con la presencia de Dios. It's because they have not had an encounter in the presence of God. Sí, usted ve a la persona que hace muchas cosas, que pueda que predique bien bonito, pueda que sepa la Biblia, pueda que haga muchas cosas en el Señor, They can do many things in the presence of God, pero si su testimonio no cambia, but if their testimony doesn't change, está haciendo algo normal como lo haría cualquier persona, menos en la presencia de Dios. are they doing things like any other person would, except in the presence of God? Vivir en la presencia de Dios despierta el temor en nosotros. Living in the presence of God causes us to
Es decir, que tengo que dejar de hacer lo que yo hacía mal. It means I must stop doing what I was doing wrong. Y si hablamos de pecados, pecados hay muchos. And if we Pero speak of sin there's many. simplemente con esas malas costumbres que todos traemos del mundo. It's just the bad habits that we all have in the world. Amén. Amen. Esas malas costumbres que traemos del mundo, si vivimos en la presencia de Dios, tenemos que hacerlas a un lado. If we live in the presence of God, we must put that aside. Para no dañar sentimientos, no vamos a hablar de costumbres, porque yo quiero hablar de la presencia nada más. So we won't hurt any feelings. We're not going to speak of those habits, just of the presence of God. Pero usted sabe que es una costumbre, amén. But you know what are the habits, amen? Si hay alguien aquí que no sabe que es una costumbre, lo explico. If there's someone here who doesn't know what a habit is, I'll explain. Pero todos sabemos que son costumbres. We all know what habits are, right? Mi papá lo hacía y por eso yo lo hago. My dad used to do it, so that's why I do it. Así me enseñaron a mí y por eso yo lo hago así. That's how I was taught, so that's how I do it. Esos son costumbres. Those are habits. Dice también que se despierta un adorador dentro de nosotros. A true worshiper awakens in us. ¿Usted sabía que dentro de usted hay un adorador? Did you know that there's a worshiper inside you? Iglesia, ¿sabes que dentro de ti hay un adorador? Do you know that there's a worshiper inside you? Que a lo mejor todavía está dormido, pero está ahí dentro. Maybe it's still asleep, but it's in there. Yo siempre digo esto y es lo siguiente, mire. I always say this, and it's the following. ¿Por qué nos cuesta a nosotros danzar en la presencia de Dios? Why is it so hard for us to dance in the presence of God? Pregúntese usted por qué me cuesta danzar en la presencia de Dios. Ask yourself, why is it so hard for me to do that? Ya se contestó. Did you answer? Para muchos es vergüenza. For many, you're shy. Para muchos es ¿qué van a decir? It's what are they going to say? Para otros es no, hermano, yo no participo en eso. Many say, oh, I don't participate in that. Pero el asunto es que la presencia de Dios despierta un adorador en mí. But the presence of God awakens a worshiper inside me. La Biblia dice que David danzó al Señor y no le importó absolutamente nada, The Bible says that David danced in the presence of God and didn't care about anything porque él estaba en la presencia de Dios. because he was in the presence of God. Ahora, no es vergüenza, no es miedo, no es que van a decir, no estoy acostumbrado a esto, es porque no está en la presencia de Dios, simple. It's just because you're not in the presence of God. It's simple. Lo demás que usted pueda expresar o contestarse son excusas. Everything else you can explain are excuses. Porque Filipenses 4:13, ¿qué dice? In Philippians it says, ¿Qué dice Filipenses 4:13? what does it say in Philippians 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through Christ who strengthens me. Amén. Amen. También dice que la presencia de Dios hace que queramos nosotros buscar más de Dios. It says it causes us to seek the presence of God more. Hermano, tenemos ayuno el próximo domingo. De 150 solo vinieron 15. Brothers, we have fasting next week. From 150, only 15 come. Hermano, es mi único día de descanso. Tengo que dormir tarde. It's my only day to rest. I must sleep in. Hermano, toda la semana estuve muy cansado y el domingo es mi día de descanso, hermano. I was so tired all week. It's my only day off. No siente ganas de buscar más de Dios. You don't want to seek the presence of God. ¿Por qué? Porque no habita en la presencia de Dios. Why? Because you don't abide in His presence. Los adoradores viven en la presencia de Dios y a donde quiera que la presencia de Dios va, ahí van ellos. The worshipers live in the presence of God, and wherever His presence is, that's where they are. ¿Vamos a ir a hacer el culto allá afuera? Pues vamos. We're going to do the service outside. Let's go. En la campaña estaba lloviendo, pero no nos fuimos, nos quedamos porque somos adoradores. In the campaign, it was raining, but we didn't leave because we're worshipers. Aplaude solo los que fueron, porque los que no fueron se la perdieron. Only those people who went are applauding. En la campaña había frío, pero dijimos, vinimos a adorar al Rey y lo vamos a hacer a pesar del frío. It was cold in the campaign, but we were there to worship, so we stayed. Pero las excusas, yo But the estaba excuses. sintiéndome mal, hermano. Everything was wrong. Yo estaba pasando una situación, hermano. I was going through something, brother. No está en la presencia de Dios. They're not in the presence of God. Usted sabe que allá afuera, no tanto allá afuera, aquí adentro, You know, not so much outside, in here.
Solamente existimos dos tipos de personas. There's only two types of people. El que vive para Dios The one who lives for God y el que vive para el enemigo. and the one who lives for the enemy. El que sirve a Dios The one who serves God o el que sirve al enemigo. or who serves the enemy. No existe otro punto medio. There's not a mid in between. No existe el punto de que digan, es que hermano, yo no peco, yo no fumo, yo no tomo, yo no hago nada malo y no necesito ir a la iglesia. We don't have those that say, oh, I don't sin, I don't smoke, I don't drink, and I don't need to go to the presence of God. Sencillo, si no sirve a Dios, le If- sirve al diablo. If you don't serve God, you're serving the enemy. Así de fácil es la Biblia. It's so simple. The Bible is so simple. Dice que aun si la vida de uno mismo es un desorden, no deberíamos de correr de la presencia de Dios. It's as if our life is not in order. We must not run from the presence of God. Aun si le fallo a Dios, aun si peco, Even if I sin, no debo de irme de la presencia de Dios. I must not leave the presence Debo of God. correr hacia la presencia de Dios. I must run to His presence. Cuando uno falla y se aparta de la presencia de Dios, When somebody fails and leaves His presence, el enemigo ya de por sí nos está acechando. the enemy is already getting us further from Him. Como león rugiente dice la Biblia que nos está buscando. He is like a roaring lion seeking us. Y si a usted lo encuentra solo y perdido, And if He finds you alone and lost, como dijo el hermano Pastor Arnulfo, Ixcamic, Calavera y Camposanto. Se lo llevó el diablo. the enemy took him. Es que sin la cobertura de Dios, hermano, nosotros estamos a la deriva de cualquier cosa. Without God's cover, we are at brinks of anything. Si con la presencia de Dios If with the presence of God, atravesamos situaciones we go through difíciles, situations that are tough. imagínese usted sin la presencia de Dios. Imagine without the presence of God. Venga conmigo a Primera de Samuel, capítulo 15, Go with me to 1 Samuel chapter 15 versículo 24 al 26. in verse 24 through 26. ¿Cuántos me están entendiendo? How many are understanding? Pero ¿a cuánto les está gustando? How many are enjoying it? Amén. Sí, porque hay muchos que no les gusta que no le diga la verdad, pero es la verdad, es la Biblia. There's many who don't want to hear the truth. 15:24 de Primera de Samuel dice: 1 Samuel 15:24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, Then Saul said to Samuel, I have sinned. pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, I have violated the Lord's commands and your instructions. porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. I was afraid of men. Perdona pues ahora mi pecado Now I beg you, forgive my sin, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. and come back to me so that I may worship the Lord. Y Samuel respondió a Saúl: But Samuel said to him, no volveré contigo, I will not go back to you. porque desechaste la palabra de Jehová, You have rejected the word of the Lord, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. and the Lord has rejected you as king over Israel. ¿Qué cosa más dura le tocó experimentar a Saúl en ese momento? That is such a tough thing to experience for Saul in that moment. Haberse apartado por un momento de Dios For one moment to be separated from the presence of God lo llevó a que Dios lo desechara a caused su him lado para siempre. to be rejected forever. Usted ve ahí, él se acerca a Dios, a Samuel, a pedir perdón por lo que había hecho. He goes to him and asks for forgiveness. Y el profeta, Dios hablando a través del profeta, le dice: no volveré a ti. And the prophet says, I will not go back to you. Mi hermano, la peor cosa que nos puede pasar a nosotros The worst thing that can happen to us, es por causa del pecado y de nuestra desobediencia, it's for the cause of our disobedience and sin, es que Dios nos aparte a nosotros de su lado. is that God would separate us from His presence. Ciertamente la misericordia de Dios es grande y se extiende y se extiende y nos guarda y nos cuida. God's mercy is great and it is extended and He protects us. Pero hay un dicho que dice que tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Tantas veces podemos fallar a Dios
We Mi can hermano, fail God so many times. pero no lleguemos al punto de que Dios se canse de nosotros y nos deseche. Let's not get to the point where God gets tired. And Porque la pérdida, la Biblia dice the Bible says, que cuando los filisteos conquistaron el arca de Dios when the Philistines got the ark of the Lord y mataron a tantos hombres del pueblo de Israel, and killed so many people of Israel, simple y sencillo fue por la desobediencia y el pecado del rey, it de una was persona. for the disobedience of one man. Ahora nosotros los padres tenemos una gran responsabilidad. Us as parents, we have a great responsibility. Por nuestra desobediencia o por nuestro pecado, For our sin or our disobedience, pueden pagar nuestros hijos, our kids can pay for puede it. pagar nuestra familia. Our family can pay for that. Por eso, mi hermano, tenemos que venir siempre a la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios, buscar su gracia, buscar su misericordia, estar siempre conectados, buscando su cobertura. That's why we must always seek His presence. Tres consecuencias de que la presencia de Dios no esté en nuestras vidas. Tenemos Three tres consecuencias. of not having the presence of God in Número our lives. uno, Number one, quedamos espiritualmente expuestos, no tenemos la protección o la cobertura de Dios. we are exposed spiritually and don't have God's protection. Número dos, Number two, nos volvemos religiosos y empezamos a hacer todo mecánicamente, todo lo mismo. we become religious and start doing things all over as a routine. Hermano, ¿por qué va a la iglesia? Why do you go to church? Pues porque hay culto, Oh, because there's service. porque mis papás me llevan, Because my parents take me. porque es domingo y no hay nada que hacer, Because it's Sunday and there's nothing else to do. porque después del culto nos llevan a comer. Because after service we go to eat. Sí, hacemos todo por costumbre, religiosamente, mecánicamente. We do everything because of religion. Y por eso viene el hermanito a la iglesia, muy a And pe. that's why the brother Dios. comes to church. Vive a 3 minutos de la iglesia y llega hasta las 11:30. They live 3 minutes from church and come to 11:30. Amén. Amen. Número 3. Number 3, Morimos espiritualmente. we die spiritually. Todo pecado es castigado ¿con qué? All sin is Con la muerte. penalized with what? With death. El pecado físico, mental y espiritualmente nos hacen alejarnos de nuestra fuente de vida que es Jesús. Lo repito, el pecado físico y mental y espiritual nos hacen alejarnos de nuestra fuente de vida que es Jesús. Solo Juanito dijo amén. Asegurémonos, mi hermano, de no estar viviendo en pecado. We must be assured that we are not living in sin. Y yo le iba a preguntar quién está en pecado, pero no. I was going to ask who's living in sin, but never mind. Pero sí le tengo que decir, asegúrese de que su vida no esté en pecado. But I must say, assure that your life is not in sin. En este tiempo tan difícil, asegúrese que su vida no esté en pecado. In this difficult time, make sure that your life is not in sin. Porque vienen tiempos y estamos viviendo tiempos muy difíciles que si no es por la cobertura de Dios, We are living in difficult times. If it's not because of God's hand, mi hermano, cualquier cosa nos puede suceder. anything can happen to us. Si usted quiere protección y cobertura If you want God's protection y estar en el lugar al cual ha sido llamado, and to be called to where you are called to be, tiene que estar en la atmósfera de su presencia. you must be in His atmosphere of His presence. Ya voy a terminar. I'm going to finish. La peor tragedia de la que la Biblia señala o en la que la Biblia está escrita es la siguiente. The worst tragedy that is in the Bible is the following. Fue el día en que Dios It was the day that God se apartó de Sansón. was set aside from Samson. ¿Usted sabía que Dios se apartó de Sansón? Did you know that God was separated from Samson? Vamos a leer Jueces capítulo 16, Let's read Judges versículo 18. 16:18. Jueces 16, versículo 18.
Judges 16:18. Dice la palabra: viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, y trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Si usted lee capítulos atrás If you de read Jueces, previous chapters in Judges, usted se va a dar cuenta que Sansón era un hombre pecador. you will see that Samson was a sinful man. Dice en la Biblia que él iba donde una ramera, He said he would go se acostaba con la ramera, y al siguiente día and the next day Dios lo usaba para derrotar a los filisteos. God used him to beat the Philistines. Hacía algo malo y Dios lo salvaba de animales feroces. He would do something and God would save him from furious animals. Sansón vivía su vida como le daba la gana, y al siguiente día o en la siguiente situación Dios lo respaldaba. God lived the life the way he wanted to, and the next thing God would protect him and save him. Pero en el versículo que acabamos de leer, But in the verse we just read, en el verso 20, in verse 20, dice que él despertó de su sueño y dijo: esta vez saldré como las otras veces. he woke up and thought, I'll go as the days before. Que yo había hecho algo malo, pero Dios estaba ahí y me rescataba. I would do something bad and God would rescue me. Que yo pecaba, pero venía Dios y me ayudaba. That I would sin, but God would come and set me free. Y esta vez va a ser la excepción. This time would be an exception. Sansón se acostumbró a vivir en pecado Samson was used to living in sin porque pensaba que Dios siempre, siempre iba a estar con él. because he thought that he would always be with him. Dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. And he said, I'll go as the days before. Pero él no sabía que ya la presencia de Dios ya lo había dejado. But he did not know that the Lord had left him. Usted puede hacer muchas cosas, You can do many things escuche bien, y ser guardado por Dios de muchas cosas. and still be saved by God. Pero si no cambiamos esas cosas malas que hacemos, But if we don't change those things we're doing, mi hermano, va a llegar un día que usted no se va a dar cuenta cuándo no estará la presencia o la cobertura de Dios en su vida. the day will come where you won't know that the presence of God has left you. Y va a suceder lo que usted y yo no queremos que nos suceda. And it'll happen what you and I don't want. ¿Usted cree que Sansón quería morir? Do you think that Samson wanted to die? ¿Usted cree que una persona que vivía bajo el poder y la presencia de Dios temía a la muerte? Do you think that someone who lived in the presence of God wanted death? No, porque él siempre estaba seguro que Dios lo iba a salvar. He was always sure that God would save him. ¿Quién te dice a ti que mañana la presencia de Dios te va a salvar una vez más? Who tells you that the presence of God will save you once more tomorrow? Hermano, ¿quién te dice a ti que mañana Dios te va a sacar de la situación que estás metido por causa del pecado? Who tells you that God will save you from the situation because you're in sin? Nadie. No one. Ni cuenta nos vamos a dar cuando Dios ya no esté ahí. We won't even know when God's not there. Pero si seguía predicando, por costumbre. But if he kept preaching, it's because of habit. Seguía yendo a la iglesia, por They costumbre. would still go to church out of habit. Seguía haciendo cosas que a la vista de muchos eran buenas, He would still do things that were good por costumbre. out of habit. Se le olvidó lo importante, He forgot what's important, la presencia de Dios. the presence of God. Y por último, en el versículo 28 y 30, And lastly, in verse, entonces clamó Sansón a Jehová
y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Entonces dijimos que la peor tragedia de la Biblia, o lo que dice la Biblia, Out of the worst tragedy that the Bible says es que Dios se aparte de nosotros. is that God would be separated from us. Pero lo mejor que nos puede pasar a nosotros, But the best thing that can happen to us, lo mejor, the best, es que Dios nos dé una segunda oportunidad. is that God would give us a second chance. Que Dios te dé una segunda oportunidad. That God would give you a second chance. Un día alguien me dijo: One day someone told me, el día que yo esté a punto de morir, the day that I'm about to die, yo voy a arrepentirme. I will ask for forgiveness. El día que ya esté tras la muerte llevándome de la mano, The day that I'm about to die, me voy a arrepentir. I will ask for forgiveness. Y yo le dije: ¿estás seguro que vas a tener esa oportunidad? I said, are you sure you'll have that opportunity? ¿Quién está seguro que va a tener una segunda oportunidad? Who is sure they will have a second opportunity? Iglesia, ¿quién está seguro que vamos a tener otra oportunidad para estar en la presencia de Dios una vez más? Who makes us assure that we'll have the second opportunity to be in the presence of God? Por eso es mi deber decirte hoy que el día y la oportunidad más rápida es ahora, es ahorita. That's why it's my job to tell you the best opportunity is now. Es ahorita, ahí en tu mente, ahí en tu corazón, ahí a donde estás ahora sentado escuchando, como los que están en línea. It's now. The time is now if you're listening online. Es ahí donde usted le puede decir al Señor: me arrepiento, Padre, de todos mis pecados. It's where you can say, Father, I'm sorry for all my sin. Me arrepiento de todo lo mal que he hecho, que lo mal que me he portado. I repent for all the wrong I did. Y abrir una vez más tu corazón And open up your heart once y more. decirle: Padre, necesito tu presencia en mi vida. And say, Father, I need your presence in my life. ¿Alguien aquí sabe lo que va a suceder mañana? Does someone know what will happen No. tomorrow? No. ¿Alguien aquí sabe qué va a suceder al abrir la puerta y salir todos afuera? No. Do you know what will happen when we leave this building? No sabemos qué nos depara el día de mañana, el futuro. We don't know what the future holds. Pero podemos cambiar el futuro por causa de nuestro presente. But we can change the future for our present. Amén, iglesia. Amen. Amén, iglesia. Amen, church. Póngase de pie en esta mañana. Please stand up this morning. Sansón, después de haber fallado, pidió una segunda oportunidad. After Samson fell, he asked for a second opportunity. Y usted acaba de leer ahí conmigo que tuvo su segunda oportunidad. And you just read that he did have another opportunity. Pero junto con esa segunda oportunidad, But with that second opportunity, le tocó morir. it caused him to die. Qué triste es que nos den una segunda oportunidad, It's sorry that they give us another opportunity, pero junto con ello la muerte. but also death. Ahora, la misericordia de Dios sigue extendida todavía, The mercy of God is with us still. a tal punto de que con una segunda oportunidad To such point that with a second opportunity, venga vida en abundancia. we would have a life in abundance. Ahora usted cierre sus ojos ahí y escuche atentamente lo que le voy a decir y lléveselo en su corazón. So close your eyes and listen to what I'm about to say. Si usted no sabe si va a tener una segunda oportunidad, If you don't know that you're going to have another opportunity, entonces necesita confirmar su fe hoy. then you need to confess your faith today. Si hay alguien aquí que no ha aceptado a Jesús, If there's someone who hasn't accepted Jesus,
y llevabas una vida de pecado, de vicio, de todo lo malo que pueda existir, and you lived a life of sin, hoy necesitas arrepentirte. today you need to ask for forgiveness. Pero para los que ya nos arrepentimos algún día, But for those who were already repentant, llevábamos una vida de costumbre, and you lived a life of habits, de religión, of religion, de hacer las cosas porque tenemos que hacerlas. of doing things because we had to. Hoy también es el día de decirle, Señor, Today is also a day where you say, Lord, ya no quiero venir a la iglesia por costumbre. I don't want to come to church out of habit. No quiero ser cristiano de nombre. I don't want to be Christian by name. No quiero hacer las cosas porque todos las hacen por compromiso. I don't want to do things because everyone's doing it. Yo creo que hoy es el día I believe today is the day para que afirmemos nuestra fe. that we can confess our faith. Así es que cierre sus ojos y usted So puede close your levantar eyes sus manos. and lift up your hands. Levante sus manos Lift up your hands. y el altar está abierto. And the Queremos orar altar por is ti. open. We want to pray for you. Queremos bendecir tu vida. We want to bless your life. Yo siento en el Señor que hay enfermedades, incluso I believe there's sickness, mi hermano, que están ahí por costumbre. people that are there out of habit. Sí, porque el cáncer le dio a mi mamá, me va a dar a mí. Because cancer reached my mom, so it will reach me. Sí, porque de tal cosa le sucedió a mis antepasados, me va a suceder a mí. Because this happened to my ancestors, it will happen to me. Sí, porque la diabetes persiguió a mis padres, entonces por herencia viene conmigo. Diabetes runs in my family, so I will have it. Y no importa tu situación, It doesn't matter your situation. yo creo que hoy en la presencia de Dios, I believe that in the presence of God, en el nombre de Jesús, in the name of